Dicen que la inocencia es un escudo, que los niños ven el mundo con ojos puros y que eso los protege de la oscuridad, pero la inocencia también puede ser una venda, y una venda es muy peligrosa si estás al borde del precipicio. En el expediente de hoy, cómo arreglar a un amigo roto, acompañaremos a Lila, una niña con un corazón demasiado grande y una lógica demasiado simple. Ella descubrirá que la compasión, si no tiene límites, puede ser la herramienta perfecta para construir un monstruo. Tengan cuidado con lo que traen a casa y sobre todo, tengan mucho cuidado con lo que intentan arreglar. El mundo de Lila, de tan solo 9 años, era un reino de secretos susurrados. Veía rostros amables en los patrones de la corteza de los árboles y entendía el lenguaje urgente de las hormigas que marchaban por las grietas del patio. Su casa, un pequeño refugio de paredes blancas al borde de un bosque antiguo, era el castillo que vigilaba la frontera de su reino. Y el bosque, vasto y lleno de una luz verde y moteada, era su territorio inexplorado, un lugar de maravillas y peligros imaginarios. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso y teñía el cielo de naranja, algo la llamó. No fue una voz, sino un sonido que no pertenecía, un golpeteo suave y rítmico, como un dedo tamborileando sobre un cristal, pero en el bosque no había cristales. La curiosidad, la brújula infalible de la infancia, la guió. Se adentró más de lo habitual, siguiendo el sonido persistente hasta que llegó a un lugar que no reconocía. Un pequeño claro, dominado por un fresno tan antiguo y masivo que sus raíces gruesas como los muslos de un hombre emergían de la tierra formando una cúpula nudosa y hueca como la caja torácica de un leviatán muerto. El golpeteo venía de adentro. Lila se arrodilló, asomándose a la oscuridad entre las raíces. Al principio no vio nada. Luego, sus ojos se acostumbraron a la penumbra y lo distinguieron. No era un animal, era una figura sentada y acurrucada en el centro. Parecía un hombre, pero tejido con jirones de sombra y niebla, su forma temblorosa e incompleta. Donde deberían estar sus ojos, dos puntos de luz pálida y enfermiza parpadeaban débilmente. Una de sus delgadas manos de humo se alzaba y golpeaba rítmicamente una de las raíces. Lila no sintió miedo. La criatura no parecía peligrosa, parecía triste, rota. Hola, dijo ella, con su voz infantil siendo una nota clara en el silencio del bosque. La figura dejó de golpear. No respondió con palabras, pero un pensamiento, una sensación, floreció en la mente de Lila tan clara como una voz. No era un sonido, era un sentimiento puro y desnudo, frío. La empatía de Lila, una fuerza tan natural en ella como la respiración, se apoderó de su ser. Su nuevo amigo tenía frío. Era una lógica simple e irrefutable. Ahora vuelvo, prometió Lila. Corrió de vuelta a casa, sus pequeñas piernas moviéndose con un propósito urgente. El sol ya se había ocultado tras las colinas y el bosque comenzaba a llenarse de una oscuridad azulada. Entró sigilosamente en su habitación y fue directa a su cama. De allí tomó su posesión más preciada, una manta de lana gruesa, tejida por su abuela en un patrón abigarrado de amarillos, rojos y azules brillantes. Era el objeto más cálido y alegre de su mundo. Con la manta en brazos, Lila volvió sobre sus pasos, adentrándose en el bosque ahora nocturno. Encontró el claro y la jaula de raíces. La criatura seguía allí, temblando visiblemente. «Te he traído esto», susurró Lila, y con cuidado extendió la manta sobre la cúpula de raíces, cubriendo las aberturas, aislando la cueva de la brisa nocturna. En la oscuridad, vio cómo la forma de sombras se acercaba a la manta desde el interior. Los colores vibrantes de la lana parecieron atenuarse un poco al contacto con la criatura, como si ésta estuviera bebiendo no solo el calor, sino el color mismo. El golpeteo
no regresó. Una nueva sensación inundó la mente de Lila, una oleada de gratitud cálida y reconfortante que la hizo sonreír, y tras ella una promesa susurrada sin sonido. Gracias, niña, por tu amabilidad. Te enseñaré un secreto. La figura de sombra levantó una mano hacia el enorme tronco del fresno. Ante los ojos asombrados de Lila, los patrones naturales de la corteza comenzaron a arremolinarse, a moverse como si fueran tinta en el agua. Se fusionaron y se reformaron hasta crear, por un instante perfecto, una imagen detallada de su propio rostro sonriente que le guiñaba un ojo antes de volver a disolverse en la normalidad de la madera. Lila soltó una risita de puro deleite. Era magia, su magia, un secreto compartido entre ella y su nuevo y triste amigo. No sabía que acababa de darle al monstruo su primera comida y su primera arma, su propia e ilimitada inocencia. Los días que siguieron, el bosque se convirtió en el santuario de Lila y el fresno antiguo en su catedral. Cada tarde, después de sus deberes, corría hacia el claro, ansiosa por ver a su amigo. El hombre silencioso ya no parecía tan roto. La manta de su abuela estaba ahora descolorida, de un gris pálido, pero la forma de la criatura había ganado sustancia, su neblina, ahora arremolinándose con los fantasmas de los colores que había absorbido, ya no temblaba. Pero Lila sentía que seguía triste. La gratitud que él proyectaba en su mente estaba teñida de anhelo, una nueva carencia que la niña se sintió obligada a llenar. El sentimiento era claro, una acuarela de emoción en su cabeza, vacío, sin voz. Su amigo no podía hablar, no podía cantar. La lógica de Lila, tan simple y directa como una flecha, encontró una solución. Su abuela tenía un canario en una pequeña jaula de latón, un pájaro que llenaba la casa con una música tan alegre que dolía. Su amigo necesitaba una canción así, una canción que pudiera guardar para siempre. Al día siguiente, mientras su abuela dormitaba en el porche, Lila cometió su primer hurto, con el corazón latiéndole no por culpa, sino por la emoción de su misión secreta. Tomó la jaula y se la llevó al bosque. «Te he traído una canción», susurró, colocándole la jaula entre las raíces. El canario, aterrorizado por la oscuridad y la extraña presencia, comenzó a cantar frenéticamente. Las volutas de sombra del hombre silencioso se extendieron y envolvieron la jaula de latón. El canto se detuvo abruptamente, cortado a la mitad de un trino. Lila no se asustó. Sintió la oleada de cálida gratitud de su amigo, más intensa esta vez, y sonrió satisfecha con su buena obra. Al día siguiente, la jaula estaba vacía y cubierta de un óxido antinatural, como si hubiera pasado un siglo a la intemperie, y por primera vez un sonido emanaba de la criatura, una melodía hermosa y fragmentada, el eco del canto del canario que ahora surgía de las profundidades de su forma sombría. Lila estaba eufórica, estaba arreglando a su amigo, pero su obra no estaba completa. En su siguiente visita, la criatura era aún más sólida. Ya casi parecía un hombre alto y delgado hecho de humo denso, pero el sentimiento que proyectó en ella fue el más intenso hasta ahora, una punzada de frío existencial, frío por dentro, sin latido, sin un tambor caliente. Lila entendió al instante. El hombre silencioso no tenía corazón. Todos los seres vivos tenían uno. Ella lo había aprendido en la escuela. El corazón era un tambor que mantenía el calor dentro. Su amigo, para estar completo, necesitaba uno. La lógica de una niña de 9 años es una fuerza terrible y pura. Su amigo estaba frío por dentro. No tenía un tambor caliente. Sabía dónde encontrarlos. El viejo granero, el señor Gable, tenía un nuevo ternero en el establo, uno pequeño y de ojos grandes y húmedos. Con la determinación de un ángel organizando un encuentro celestial, Lila se escabulló al anochecer. Llevaba un trozo de cuerda que había encontrado en el granero. Entró en el establo, el aire cálido y con olor a heno. El ternero estaba allí, dócil y curioso. Lila se le acercó susurrándole suavemente y acariciando su cabeza. «Hola,
No tengas miedo. Te voy a llevar a conocer a mi amigo. Él está muy solo y muy triste, y tú eres muy calentito. Le vas a costar mucho, le dijo el animal. El ternero, confiado, la siguió sin oponer resistencia. La imagen era la de un cuento de hadas retorcido. Una niña de cabello suelto guiando con una cuerda a un pequeño ternero a través de un bosque que se oscurecía como si fuera una fiesta secreta. Llegó al claro y guió a la dócil criatura hasta el hueco de las raíces. Te traje un tambor caliente para que ya no tengas frío por dentro, anunció Lila con orgullo al hombre silencioso. La forma de sombra se irguió en toda su altura. No hubo gratitud al sentimiento que proyectó, sino un hambre helada y abrumadora. Se abalanzó no sobre Lila, sino sobre el ternero. La niña no vio un ataque, vio a su amigo dándole un abrazo muy fuerte a su nuevo regalo. El ternero emitió un único balido de terror, un sonido que fue ahogado bruscamente por un ruido húmedo y desgarrador. Lila apartó la vista por un instante, no por miedo, sino por una repentina timidez, como si estuviera interrumpiendo un momento privado. Cuando volvió a mirar, el ternero ya no estaba, y del centro de la forma, ahora más denso de la criatura, comenzó a emanar un sonido físico y profundo. Un latido fuerte, constante. La tierra bajo los pies de Lila vibró con él. La criatura se había solidificado dramáticamente, su humo contrayéndose, volviéndose opaco. Las dos luces pálidas en su cabeza se encendieron con un brillo rojizo y por primera vez se enfocaron directamente en ella, no con gratitud, sino con inteligencia. Un pensamiento final, ya no un susurro, sino una declaración clara y fría, resonó en la cabeza de Lila. Casi solo falta una cosa. Lila regresó al claro al día siguiente, con el corazón lleno de una orgullosa expectación. El cambio en su amigo era milagroso. La forma del hombre silencioso era ahora completamente sólida, un ser alto y delgado, esculpido en una sustancia parecida a la ceniza compacta, con los colores robados arremolinándose bajo su superficie gris. De su pecho emanaba el eco del canto del canario y un latido lento, pesado y físico resonaba no solo en el aire, sino en la propia tierra. Estaba casi perfecto. Lila sonrió, feliz con su trabajo. ¿Ya estás bien?, preguntó, aunque sabía que él no podría responderle con palabras. La criatura giró su cabeza, una esfera lisa y sin rasgos, hacia ella. Los dos puntos de luz rojiza la miraron fijamente, y el último de los anhelos, la última pieza del rompecabezas, fluyó en la mente de Lila. No era una sensación de carencia esta vez, sino una instrucción fría y clara como el cristal. Falta un rostro que me guste, un rostro que conozca. Mientras el pensamiento se asentaba, las luces rojizas de la criatura se estrecharon, su atención fija por completo en la cara de Lila. Por un instante, un terror frío y primario rozó a la niña, la sensación de un depredador eligiendo a su presa, pero su lógica infantil, su inocencia, lo reinterpretó al instante. No, su amigo no quería su cara, él quería un rostro que a ella le gustara, uno que ella conociera bien, para que a él también le gustara. Y en el mundo de Lila, solo había un rostro que conocía tan íntimamente como el suyo, un rostro que amaba por encima de todos los demás, el de su madre. No hubo debate en su mente. Su amigo necesitaba conocer a su madre para poder tener un rostro tan bonito como el de ella. Su misión era clara. Corrió de vuelta a casa con el corazón latiendo con la emoción de presentar a sus dos personas favoritas. Encontró a su madre en la cocina tarareando una melodía suave mientras cortaba verduras para la cena. La luz cálida, el olor a pan, el corazón de su mundo. Mamá, quiero que conozcas a alguien, dijo Lila, tirando suavemente de su vestido. Su madre se rió, secándose las manos en el delantal.
Ah, sí, es otro de tus amigos del bosque. Es el más especial de todos, pero está un poco roto y muy solo. Creo que si te conoce se va a sentir mucho mejor, afirmó Lila con una seriedad absoluta. La madre de Lila, viendo la devoción en los ojos de su hija, sonrió con ternura. El juego de un niño era algo sagrado. De acuerdo, mi amor, guíame, vamos a conocer a tu amigo. La imagen, de nuevo, fue la de un cuento de hadas retorcido. Una madre tomada de la mano de su hija pequeña, adentrándose con confianza en un bosque que se oscurecía. Lila parloteaba alegremente, describiendo al hombre silencioso, cómo le había dado color y una canción y un corazón. La madre escuchaba divertida, sin notar cómo el sendero se volvía más y más oscuro y el aire más y más frío. Llegaron al claro. La madre Lila se detuvo en seco. Su sonrisa se desvaneció. Ante ella, en la jaula de raíces de un fresno antiguo, había una forma alta y oscura, una silueta de ceniza de la que emanaba un canto de pájaro distorsionado y un latido sordo y pesado. Lila, ¿qué es eso?, susurró mientras su voz se teñía por primera vez de mucho miedo, tirando de la mano de la niña. Es él, mamá, es mi amigo. Mira, ha venido a saludarte, dijo Lila feliz. La criatura se deslizó fuera de las raíces. Se movió hacia ellas con un silencio antinatural. La madre Lila, paralizada por el terror, empujó a la niña detrás de ella, un último y fútil instinto protector. El monstruo se detuvo frente a ella. No la atacó. Con una lentitud casi cortés, levantó sus manos de sombra y las posó suavemente a ambos lados del rostro de la mujer. Hubo un sonido como el de la seda rasgándose y un destello de luz pálida. La criatura retiró sus manos y ahora tenía el rostro de la madre de Lila, perfecto hasta el último detalle, salvo por los ojos que estaban fijos en una expresión de terror silencioso y eterno. La mujer, aún de pie, se llevó las manos a la cabeza, una cabeza ahora lisa y sin rasgos, como la de un maniquí. El monstruo, completo al fin, miró a Lila. Los labios de su madre se curvaron en una sonrisa y por primera vez habló con una voz real. Una aterradora sinfonía del canto del canario, el balido ahogado del ternero y el tono suave y amoroso de su madre. Gracias, hija mía. La palabra hija fue la llave que abrió la cerradura. La lógica infantil de Lila se hizo añicos. El velo de la inocencia se rasgó y se desintegró en un instante. De repente vio la jaula vacía y oxidada, el establo silencioso, y vio a la cáscara sin rostro que antes era su madre, de pie y en silencio en la cocina, y vio al monstruo que estaba frente a ella, sonriéndole con el rostro de la persona que más amaba en el mundo, el monstruo que ella, pieza por pieza, había construido con actos de amor. No gritó. Un único y quejumbroso sonido se ahogó en su garganta. Se quedó paralizada en la oscuridad creciente del bosque, mirando la obra maestra de su propia compasión. La niña, Lila, había muerto, y en su lugar había dejado a una niña de 9 años que ahora entendía con una claridad absoluta y eterna lo que era el verdadero horror.